Oye, entonces, a ver, recuérdame, aparte de explorar varios sitios, que Ajá. ahorita me gustaría que mencionaras algunos en medio de la selva, también te has dedicado buena parte de tu tiempo a explorar cuevas, ¿no? Sí, Haces algo de arqueología sí, también. subacuática y protección de Eh, estos cenotes que hay también. O sea, cuevas y cenotes. ¿Por qué no nos explicas Ajá. al auditorio que te está escuchando cuál es la diferencia entre las cuevas propiamente y los cenotes? Ajá, Que claro bueno, que yo sí. creo que todo el mundo se lo imagina, pero Bueno, tú es de viva curioso, voz. fíjate, cuando estaba en la escuela de antropología cayó en mis manos un librito de Michel Peisel, es un Ujú, francés, que se llama En busca de los mayas. Y ujú, él explora la costa de Quintana Roo en los 50, 58 me parece, cuando no había más que ranchitos para la copra del coco, ¿no? De la ujú. explotación del coco y pescadores y demás. Entonces recuerdo no había poblaciones salvo este Puerto Juárez allá en el norte, Ah, no había ajá, nada más, ¿no? Entonces es interesante cómo va recorriendo y va visitando. Comete un error, ¿no? Llega a Muyil y ujú. él cree que descubre el sitio y entonces lo publica como, ay, descubrí el gran sitio, que ya desde 50, Se 60 sabía, años ¿no? atrás ya lo habían descubierto y habían reportado, hasta se burla del Piñachán, no escribe en un periódico, dice, joven francés descubre el Mm. Mediterráneo, como diciendo, ay, amigo, ¿no? Pero a mí me apasionó mucho toda la costa, esta arquitectura tan peculiar como la de Tulum, que es lo más Ujú. representativo, y curiosamente de mis primeros Que trabajos. son como, digamos, son ciudades, pero también son miradores o faros. Pues O, hay también, hay un sistema de la navegación ahí, sí, pero sí hay muchos asentamientos a lo largo de la costa, ¿no? Pero me llamó la atención mucho ese libro y luego cuando recién estaba yo egresado me salió la oportunidad de ir a trabajar allá y curiosamente empecé a trabajar en Playa Cara, antes de que hicieran el desarrollo que hay ahora, pues empezó con un fraccionamiento y yo ¿en estuve, playa aquí? Playa Cara era Ah, el complejo ujú. turístico, ¿no? Eran casas básicamente y un hotel, ¿no? Y ya, Antes de Playa del sí, antes Carmen de y que de creciera todo Cancún y eso, todo estaba al eso. lado de Playa del Carmen. Entonces empecé en Playa Carlo, me invitaron a trabajar a Xcaret, Ujú. cuando apenas iban a hacer el desarrollo que ahora es el parque, ¿no? Y luego caí en Calica, que es esta área donde hice el recorrido y la restauración. Entonces, curiosamente, algo que me llamaba mucho la atención, que había yo leído y empecé a trabajar esa zona. Entonces, volviendo a tu tema, a la pregunta de las cuevas y demás, una cosa me llevó a la otra. Trabajando en las costas, empecé a encontrar cuevas. Mm, Entonces, ¿qué haces con una cueva? Entonces, había yo conocido a un amigo que era espeleólogo y empezó a ayudarme, ¿no? Él me enseñó a mapear cuevas, ¿sí? A mm. hacer también topografía dentro de cuevas y de ahí empezamos a encontrar que dentro de las cuevas había muros y había a veces Construcciones. a templos, adoratorios, altares, relieves, cuánta cosa. Entonces había que registrar todo eso. Entonces me empecé a meter también en la arqueología de cuevas, que años después, bueno, fue el tema de mi tesis doctoral. Yo hice Ujú, un doctorado en antropología simbólica ujú, en la escuela de antropología y el tema fue las cuevas, ¿no? Como ujú, que ahí cristalizó todo lo que ya había venido haciendo por años. Bueno, una cueva es en ambientes kársticos, el karst es esta configuración calcárea, ¿no? La península de Yucatán es una gran plancha de piedra sí. caliza, ¿no? O sea, de origen, De obviamente, mar. sí, alguna vez fue un fondo de mar, eran corales, había conchas, había organismos, ¿no? Se expuso todo esto en este proceso de salir y hundirse otra vez, bueno, y toda esta plancha calcárea emergió del mar y pues mueren todos estos organismos, se fosilizan y se forma esta. Como cenotes. Sí, no, Las cuevas. se forma la Ah, la plancha península. calcárea. Así es la península de Yucatán, es plana, virtualmente plana, salvo el PUC, que es una Ujú, sierrita de no más de 300 metros sobre el nivel del mar, en general es plano aquí el terreno. Entonces aquí la característica de la piedra caliza es que es muy permeable, o sea, ujú, no permite la formación de ríos, o sea, no hay ríos en Yucatán. ujú, Río Lagartos en realidad es una ría, ¿sí? Se va acumulando arena a lo largo del mar y va formando no es un río en realidad, es parte del mar, es una laguna mm. de Como agua, un brazo de mar. exacto, es como un brazo de mar salobre, ¿no? Pero no es un río en realidad, Mm, ¿no? Los ríos hasta abajo, el río Hondo, ¿no? Y es lo que ujú, tienes por abajo, lagunas muy pocas, las de Cobá, Chichancaná, Bacalar y ujú, punto, ¿no? O sea, Laguna Milagros, ahí por Chetumal también, o sea, pocas lagunas, ¿por qué? Porque llueve y todo el agua se filtra, es muy porosa, es como una gran esponja la piedra caliza, entonces al filtrarse el agua,
pues el agua es el ácido más fuerte, va abriendo, sí, va abriendo camino, curso abajo de la tierra, y entonces todo el agua en Yucatán corre por el subsuelo y va formando cuevas. O sea, el agua se va filtrando, va moviendo los carbonatos, los va deshaciendo y se van formando las cuevas. Eso es una caverna, es un proceso kárstico. Hay otras, aquí por ejemplo tenemos cuevas en zonas volcánicas que se forman por burbujas de aire, otras condiciones, ¿no? Hay distintos tipos de cuevas, ¿no? Otras el viento va erosionando zonas de areniscas y te forman los grandes abrigos. Hay muchos procesos, pero en Yucatán y en otras zonas del país, en Tamaulipas también hay zonas kársticas, se forman estas cuevas, en Florida también, ¿no? Y simbólicamente, ¿por qué serían importantes para los mayas? Porque bueno, si tú te pones a leer el Popol Vuh, igual que nuestra Biblia, cómo empieza, en el principio todo era oscuridad y caos y agua, ¿no? Así dice el Apocalipsis, ¿no? Digo, el Génesis, ¿no? En el principio todo era oscuridad, eran aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Si tú ves el Popol Vuh es lo mismo, ¿no? Al principio todo era caos, oscuridad y agua y el Espíritu de Gucumat separa todo, ¿no? Entonces, ¿qué es la creación? Es la separación precisamente de lo seco, de lo húmedo, de la luz, de la oscuridad, ¿no? Entonces de ahí se va formando. Entonces, míticamente, la cueva es el espacio primigenio de la creación. Entonces hay agua adentro muchas veces. Como, me haces pensar como si fuera el origen de la vida del ser humano. Exactamente. De una matriz. Y yo creo que en el fondo también hay este uso de las cuevas en la prehistoria como lugar también de habitación o como lugar ritual donde se meten y dejan pinturas rupestres. Puedes verlo en Europa. Perdón, también. En alguna entrevista que vi que te hicieron otros, decías tú que ahí había evidencia arcaica o de la prehistoria, digamos, ya no solamente de un linaje maya, sino que fue reutilizada, pero que también había evidencia. Esa es una cueva en Tabasco que trabajamos hace unos años, Puyil. La cueva de Puxcatán o San Felipe también le llaman, está en Puxcatán, Tabasco. Es una cueva que nos invitaron, un grupo de espeleología de Tabasco descubrió esta cueva y había muchos restos óseos, entonces fuimos a trabajarlos, había muchas ofrendas con los restos óseos, muy interesante la cueva, una cueva muy difícil de acceder, ¿no? Y hay partes donde tienes que entrar así arrastrándote prácticamente, no con el techo empujándote con las manos, pero tienes el techo sobre tu nariz, o sea, es muy difícil. ¿Tiene agua? No, en la entrada de la cueva, al pie del cerro de donde está la cueva, sí nace agua. Esta es una cueva muy lodosa, pero trabajamos los cráneos y demás, y años después se analizaron en el Politécnico, y entonces resultó que les hicieron estudios de biología molecular y entonces resulta que unos de los cráneos son muy antiguos. Uno tiene 7.500 años de antigüedad, otro tiene 6.300 y el otro 5.000 y tantos. Entonces resulta que eran cráneos prehistóricos que ya estaban ahí cuando entraron los mayas. Entonces reutilizan la cueva, incluso a uno de los cráneos fósiles le depositan un collar de cuentas. Entonces es una reutilización de una cueva prehistórica. Sí, es interesante esto. Y en otras cuevas en Yucatán, bueno, Naya, esta niña del hoyo negro, está la mujer de Najarón, la mujer de las Palmas. Hay muchos huesos que han encontrado, restos óseos, que son prehistóricos, que tienen más de 10.000 años. Esos en cenotes, ¿no? El cenote, ¿qué es? Siguiendo con eso, o sea, la cueva, ya vimos que es este proceso, ¿no? Muchas veces hay entradas, hay cuevas que ni siquiera tienen entradas, ¿no? Hay una cueva de cristal, preciosa en Yucatán, que sí, está toda cristalizada, hay cuarzo, y preciosa la cueva, pero no tenía entrada, estaba cerrada, pero un señor en un cerro se le ocurrió hacer un pozo, ¿no? En el cerro y le dio esta cueva. Entonces era una cueva que pues, no tenía entrada natural, o sea, hay cuevas así, obviamente, y muchas sí tienen entradas, que puede ser desde una pequeña claraboya por la que te tienes que descolgar, hasta unas que llaman boca de sapo, ¿no? Que es un arco chiquito y que entra, hasta cuevas con entradas muy grandes. Hay de todos tipos, ¿no? Y el cenote es lo mismo, es el mismo proceso kárstico, pero aquí lo que tienes es acceso a la fuente de agua, o sea, estas aguas que van por el subsuelo. Entonces hay varios tipos, ¿no? El de Chichén Itzá es totalmente abierto, ¿no? Es una dolina amplia, abierta. Hay otros que parecen como una botella, que es una pequeña claraboya y es como botella. Si te caes, ahí ya no sales porque no hay forma de salir. Hay otros que entras por una cueva,
Y entonces vas penetrando por la cueva y al fondo de la cueva está el cenote. Entonces hay muchos tipos distintos. Técnicamente un cenote pues es una cueva, pero con agua inundada, ¿no? Eso es un cenote. Entonces van muy vinculados también, porque también es el agua de la creación, ¿no? En un contexto ritual. Entonces, por ejemplo, ceremonias de iniciación, donde tiene que morir el adolescente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando eres niño no hay problema, o cuando eres adulto, pero para las sociedades antiguas todo está estructurado y todo tiene un orden, ¿sí? Todo está ordenado, ¿no? Entonces, cuando el niño empieza en la adolescencia, no es niño ya, pero tampoco es adulto. Entonces, ¿dónde lo pongo? Entonces, conviertes en un peligro simbólico, porque ¿dónde lo clasifico? Entonces, tiene que hacer una ceremonia de iniciación. Si estás en una sociedad de cazadores-recolectores en el desierto, se lo van a llevar a lo más profundo del desierto y ahí van a hacer su iniciación. Si es una sociedad donde hay montañas, se lo van a trepar a lo más alto de la montaña. Si es una sociedad en medio de la selva, a lo más recóndito de la selva. Y si hay cuevas, lo van a meter en una cueva. Entonces acá en estas cuevas, muchas veces nosotros explorando cuevas hemos encontrado pues impresiones de manos, pero hay cámaras en el fondo de estas cuevas donde ves las huellas de los dedos de lodo, como ahí recluyeron a alguien, y son manos pequeñas de adolescentes o a veces de niños, donde los recluyeron, y hay quién sabe cuánto tiempo los dejan, pero es parte del ritual, porque tienes que morir, al entrar a la cueva simbólicamente estás muriendo. Ahí les enseñan rituales, les enseñan los nombres sagrados de los dioses, ¿no? Les dan un nombre sagrado a ellos, secreto, que nadie más debe saber, porque si alguien sabe te puede controlar. Y después de todo el ritual de iniciación, no sabes qué tantos procesos se hacían, es lo que estudiamos en las cuevas, uno de tantos procesos, ¿no? Entonces finalmente ya resurge el niño ya como un adulto, ya se integra a la sociedad y además como murió simbólicamente, ahora es un hombre de conocimiento, listo para integrarse a la sociedad. Entonces es uno de los tipos de rituales que hacen en cuevas. El otro es curación. ¿Por qué? Porque te llevan al momento, todavía vas a Catemaco, ¿y por qué usan las cuevas? Porque es el espacio primigenio. Hay dos tiempos, hay un tiempo profano, y un tiempo sagrado mítico, ¿no? El profano, estamos aquí ahorita platicando, ¿no? Podrás ver el video después las veces que quieras, pero cada vez que lo veas es un tiempo nuevo, porque el que estamos ahorita en este momento se pierde, ¿no? Pero el sagrado, el mítico, es recuperable, ese no se va. Cada vez que haces una ceremonia y que invocas, que presentas la ofrenda y prendes el copal y todo, ¡pum!, te vas al momento, revives el momento mítico. Entonces en una cueva, por ejemplo, si tú estás enfermo, te llevo a la cueva porque te voy a llevar al momento de la creación. Entonces ritualmente te estoy matando para rehacerte ya sin tus males, sí, que te aquejan. Entonces, hay que ir a una cueva. Exacto. Entonces hay muchos tipos de rituales. Hay peticiones de lluvia. Claro, ¿no? peticiones de lluvia y también de cacería, porque cuando tú abres el portal en una cueva, que haces el ritual, entonces se conectan los tres planos, el cielo, la tierra y el inframundo. El auto de fe de Maní, famoso, cuando el obispo Landa quemó papeles y quemó todo esto, ¿no? Ídolos y demás. Bueno, en los interrogatorios a los indígenas que se siguieron, cuando les preguntan qué ritual hacías en la cueva, dicen ellos, no, pues pedía salud, ¿no? Pues ese es, o dicen cacería. Ese es un ritual terrestre, o sea, pides algo para lograr en la tierra conseguir los beneficios, o una buena cosecha, ¿no? Ese es un ritual terrestre, o pedíamos lluvia, ritual celeste. Y se sigue pidiendo, ¿no? En alguna Todavía. ocasión tú estabas comentando eso, que estas mismas cuevas, la gente te platicaba. Me platican cosas o encuentras, por ejemplo, hay cuevas en Quintana Roo donde hemos, frente a un relieve antiguo con un altar, hemos hallado ofrendas actuales, de veladoras, de caracoles, de inciensos, ¿no? De cosas así. En muchas cuevas hemos hallado rituales. Hay uno que Alice Dixon de Plongin, sí, la esposa exploradora del siglo XIX con el controvertido Augusto Le Plongeon. Sí, ¿por qué controvertido? Porque todo el tiempo él se murió con la idea de que los mayas habían ido a fundar Egipto, ¿no? Y que venían del Atlántida y de todo esto rollo. Entonces se casó con esa idea y pues empieza la arqueología moderna y ya no lo toman en cuenta. Pero ojo, los registros que hacen ellos, él y la esposa, y ella era fotógrafa, su papá había sido fotógrafo, tenía un laboratorio, ¿no? Un estudio de fotografía. Entonces son muy minuciosos, sobre todo ella al escribir y describir. Ella describe una
cueva que visita cerca de Chichén Itzá, que no se ha hallado, porque menciona que hay un relieve como los del castillo. Dice, debe ser muy antiguo porque hay un relieve igualito a los del castillo. Y cuenta cómo la gente en el siglo XIX se metía, dice, prendían incienso y veladora, y si tenían crucifijos, dice, era una mezcolanza de rituales antiguos y presentes, y si presidían la ceremonia y decían latinismos. O sea, dice, repetían cosas en latín que yo estoy segura que no sabían qué estaban diciendo. Entonces, es muy interesante porque sí, está reportado en el siglo XIX y todavía actualmente. Sí, las cuevas siguen usándose para eso. Entonces, son muchos rituales. Hay distintos tipos de purificación, de sanación, petición de lluvias, petición de cacería, iniciático, revitalización de los señores. A los señores entraban a cuevas para renovar la energía porque ellos están vinculados con las deidades. Entonces, y cuando tú entras a una cueva para investigar o a un sitio, por ahí alguna vez decías que pedías permiso. Sí, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Todavía hay creencias de que hay malos vientos viviendo en las cuevas y que te pueden dañar y demás. Nosotros, por respeto, como casi siempre vamos con guías locales, entonces ellos les da mucho miedo, entonces hacemos el ritual, ¿no? Y también lo que hacemos es en cuevas, cuando hemos encontrado ofrendas, hemos dejado otras a cambio, para que la comunidad quede tranquila. Sí, entonces, por ejemplo, hallamos una olla, pues traemos una olla, le metemos su bola de pozol, que es esta bola de maíz, sí, dejamos cigarrillos, pedimos permiso. Es como una forma de respeto a las creencias locales, ¿no? Oye, platícame, la escritura maya, no en todos los sitios hay escritura. Pensamos de los mayas que son unos sabelotodos, unos grandes astrónomos, que inventaron, dicen algunas fuentes, el cero, en fin. Le damos un valor mayúsculo a esta cultura. Es una cultura, son varias culturas. La escritura, ¿en qué momento surge y en qué momento desaparece o no, o se continúa esta tradición? Me parece haber visto que en uno de los sitios que trabajaste, aunque está muy deteriorado, encontraste escritura. En Plan de Ayutla hallamos. Yo trabajé mucho en la costa y en la costa no se ha encontrado escritura, ¿no? Sin embargo, ojo, las pinturas de la costa son muy parecidas a la de los códices, ¿no? Entonces puede haber igual por ahí, ¿no? En muchos lugares hay escritura, sí es cierto, es muy temprana, ¿no? Empieza a desarrollarse ya con los olmecas. Sí, los mayas parece que también heredan algo de este conocimiento, igual lo astronómico, ¿no? La matemática, pero ellos desarrollan su propio sistema. Es un sistema complicado, se llama logosilábico. O sea, son más de 580 glifos distintos, algunos tienen valor fonético, ¿sí? Y otros son verbos, son acciones, son nombres completos. Es un logograma, o sea, es una mezcla, sí. Se supone, ellos pudieron haber llegado ya a un alfabeto, a uno ya más fonético, ¿no? Completamente fonético, pero parece que es también una forma de proteger el sistema, sí, o sea que no cualquiera pueda leer, ¿no? Necesitabas conocer bastante. Bueno, hay 800 y tantos glifos. Para que fueras un buen escribano necesitabas por lo menos manejarte unos 580, 600 de ellos, ¿no? Entonces manejan eso, ¿no? Pero sí, hay muchos lugares con inscripciones. Ahora, ojo, es interpretativo. O sea, no hemos tenido aquí en México una piedra roseta, como en Egipto, que estaba escrito en 3 lenguas y que podías comparar el griego antiguo con el egipcio. Y con No, acá es más interpretativo. Hay principios fundamentales, ¿no? Norosov, ¿no? Tatiana Proskuria, con mucha gente, Linda Schill aportaron, ¿no? Entonces ha sido, pero es mucho desde interpretación que, bueno, sí se acerca, obviamente, ¿no? Obviamente ahora hay lingüistas metidos y demás, entonces sí se acerca mucho, ¿no? Todavía no tenemos, ¿no? el 100% de la lectura, pero claro que sí ha habido un acercamiento importante a todo esto, ¿no? Un tema que me gustaría que abordáramos es la protección de los sitios, y ahora que hay nuevos proyectos, todavía más, pero en vez de entrar a ese tema, me gustaría que nos platicaras un poco sobre tus experiencias en Argentina. Me parece que has viajado allá y has hecho otro tipo de arqueología, o es la misma arqueología. Platícanos de eso. Pero vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos. Gracias por acompañarnos.